se dice que él es el más antiguo, ¿verdad?, que se escribió. Pero entonces hemos entendido de que desde que ellos comenzaron de que Dios pues empezó a hablar a los hombres, o sea, yo lo he entendido así, que ellos empezaron a escribir lo que Dios les hablaba. Entonces, ¿cómo hago yo para entender que no es el Génesis el más antiguo, sino el Job? O sea, ¿en qué sentido? Como libro, sí, esa parte no he logrado como entender por qué Job es más antiguo que el Génesis. Entonces quería preguntar eso. Ok, gracias mi hermana Sandra por la pregunta. Bueno, aclaro, el Génesis es el libro más antiguo de todos, es el Génesis. ¿Qué es lo que pasa? Que Job es el libro más antiguo que tenemos. En los museos a nivel arqueológico, el libro más antiguo que tenemos físicamente es el de Job. ¿Sí? Y Job debió escribirse en el tiempo, en la cronología de Génesis capítulo 11 o Génesis capítulo 12. En ese lapso de tiempo, en otras palabras, Job era contemporáneo con Abraham. Entonces, Job se escribió entre el capítulo 11 y el capítulo 12 del Génesis. Ese es el tiempo cronológico de su escritura. Y hoy, el libro completo que tenemos más antiguo es el de Job. Porque el de Génesis no lo tenemos sino por partes, por fragmentos de la ley que escribió Moisés. No tenemos el original, las tablillas originales del Génesis no están, no existen. Entonces, a nivel de rollos y a nivel de libros, podríamos decir, el más antiguo es Job. Eso es lo que tienes que reconciliar, esos dos términos. Buenas noches para todos los hermanos. Bueno, yo tengo una pregunta. Creo que fue en el primer o la segunda clase, no estoy muy segura, pero en una de las fotografías aparecían los dos montes. Estaba el monte Moria y el monte Sinaí. Y en el texto de abajo de fotos decía o hacían la salvedad de que en ambos montes se hicieron pacto. Yo quiero saber cuál es la diferencia entre el pacto del monte Moria y el pacto del monte Sinaí. Ok, gracias amor por la pregunta. Bueno, estas dos montañas, ¿hay otra más o solo esta? ¿Hay otra pregunta más o solo esta? Ok. Bueno, estas dos montañas, estos dos montes, el monte Moria y el monte Sinaí, son dos lugares, son dos montañas de pactos. El Moria es el pacto que Dios hace con Abraham cuando le ordena a Dios ofrecer en holocausto a Isaac. Y ese día, cuando él lo libera de la muerte, cuando el ángel viene y le dice: detén tu mano, Abraham, porque ahora sé que temes a Yahvé, al Shaddai, en las palabras sería: ahora sé que temes al Shaddai, no levantes tu mano contra el muchacho. Y él provee un cordero para el sacrificio. Ahí en ese monte Moria es donde Abraham conoce al Shaddai como el proveedor, como Jireh, y a partir de ese momento él llama al monte el Shaddai Jireh, que es el Shaddai proveerá, y también significa el Shaddai llegará a ser visto. Estas son las dos acepciones de ese significado de la palabra Jireh en hebreo. Entonces, cuando Abraham recibe la liberación de su hijo Isaac y profetiza diciendo: y llamó a este lugar el Shaddai Jireh, porque en este monte el Shaddai llegará a ser visto, y en este monte el Shaddai proveerá. Esas son el significado de esa montaña. Y entonces allí Dios hace un pacto con Abraham. Allí, ¿cuál fue el pacto? El pacto que Dios hace allí, el mismo Abraham lo anuncia, de que él proveería un cordero para el sacrificio y de que él se dejaría ver en ese monte. Ese es el pacto que Dios hace con Abraham.
Posteriormente, 430 años más tarde, en el monte Sinaí, Dios hace un pacto con la descendencia de Abraham, 430 años después. Hace un pacto con la descendencia de Abraham. Y el pacto que hace con ellos es la ley, lo que llamamos ley, lo que conocemos como ley, que son los estatutos y decretos que Dios le entrega a Moisés. Estos están definidos completamente en el libro de Éxodo, el libro de Levíticos. Eso es realmente la ley, en donde están todas las ordenanzas de Dios a nivel político, social, de esclavitud, económico, a nivel financiero, a nivel militar y a nivel sacerdotal. Todo esto está relatado allí. Ya el libro de los Números hace más referencia a historia de Israel en el desierto y a los censos que se hicieron durante su estadía en el desierto, y Deuteronomio es un repaso de la ley que está escrita en Éxodo y en Levítico. Si nosotros queremos compilar o definir exactamente el contenido de la ley, está en Éxodo y Levítico. Lo demás es historia y es un repaso. Génesis no, porque Génesis es una historia previa. Sin embargo, históricamente se han considerado los 5 libros del Pentateuco como la ley, pero estrictamente hablando, la ley está contenida en Éxodo y en Levítico. ¿Estamos claros en eso? Con el pasar de los años, los judíos, por lo menos ya en los tiempos de Cristo, los judíos les llamaban ley a todo el viejo pacto. Pero realmente la ley es Éxodo y Levítico, es lo único. Lo demás, como les digo, es un censo y son el repaso, y la otra es la historia previa antes de Moisés. Entonces, estos son los 2 pactos de amor que se hacen. El que hace Dios con Abraham, donde le promete manifestarse y que todos lo vean, y donde le promete que él proveería el sacrificio. Y el otro es el pacto que hace con Moisés y con Israel, entregándoles la ley. Al final, ya hace 2000 años, en el mismo monte Moriah, que es el monte de la calavera, o el monte Gólgota, en el moderno Israel de hace 2000 años, en ese monte Jesús es crucificado, cumpliendo así el pacto que había hecho con Moisés, porque en el monte Moriah Dios el Padre proveyó el corderito del sacrificio, y en el monte Moriah el Shaddai se dejó ver. Por eso dice la Escritura que mirarán al que traspasaron. Y por eso dice la Escritura, si el día que veáis al Hijo del Hombre levantado, como Moisés levantó a la serpiente de bronce, ¿sí? Tenía que darse, tenía que pasar, para que se cumplieran los 2 pactos, el que Dios le hizo a Abraham, y que es posteriormente el que ratifica en la sangre de Cristo hace 2000 años. Amén, ¿me oye? Adelante, perfecto y claro. Bueno, apóstol, le tengo una pregunta. ¿Por qué los hebreos, al referirse a los libros sagrados, lo nombran como los libros que manchaban las manos? ¿En dónde sacaste esa información? Donde en el módulo que dice formatos, Ajá. dice que cuando hablamos del canon de Esdras, o sea, de la Biblia, o sea, el antiguo pacto, ¿no? Ajá. Dice que es una terminología, o sea, dice que los hebreos usaron los libros que manchaban las manos. Ajá. Dice que por el contexto de purificación ritual, pero no entiendo mucho de eso. Eso no se definió, ahí quedó solamente la mención del asunto, y no se definió. Hay una voy a darles un adelanto, porque eso viene en el otro módulo, pero les voy a dar un adelanto de algo que se cree y se conoce hoy, se cree y se conoce en parte, y es que al parecer estos manuscritos, estos rollos eran impregnados con una sustancia que botaba, que se decoloraba, que botaba color. Esto era con el propósito de que las personas que no estaban autorizadas no los tocaran. Entonces la persona que tenía acceso al rollo siempre tenía las manos manchadas, y si otra persona los tocaba y no le pertenecía, no tenía el derecho de hacerlo, pues le venían las consecuencias.
Entonces las personas que podían tener los rollos eran lógicamente personas elegidas, personas escogidas, que hubieran demostrado fidelidad, que hubieran demostrado pertenencia, consagración, etc. Y el hecho de que fuera un acto exclusivo reservado para los sacerdotes hace mucho más importante e interesante que el sumo sacerdote le haya entregado el rollo a Jesús el día que él entra a la sinagoga después de los 40 días de ayuno. ¿Por qué? Porque ninguna persona fuera del sacerdocio levítico tenía el derecho o el permiso de tocar estos rollos. Resulta bastante interesante que Jesús, siendo de la tribu de Judá, que no tenía parte absoluta con el sacerdocio levítico, siendo hijo de fornicación, recuerden que así era como se le conocía a él, y haya entrado a la sinagoga y el sumo sacerdote así nomás le haya entregado el rollo para que él lea y la sorpresa de ellos fue lo que le tocó leer lo que le tocó leer a Jesús ese día. Entonces es bastante interesante esto, pero vamos a hablar más al respecto de los rollos que manchan las manos más adelante. Gracias por tu pregunta. Amén, pues. Gracias. Ese es como el que se come el pudín escondido y tiene la crema aquí. ¿Qué se comió la torta? ¡Ay! Tiene la crema, usted fue. O cuando sacaba la leche en polvo y tiene todo por aquí la leche así pegada así. No, ya uno sabe que la comió porque está sucio, está untado. Entonces el que tocaba los rollos, pues era imposible que no se dieran. En ese momento no habían guantes de látex como hoy, que se ponen los guantecitos y después se los quitan y no pasa nada. En ese momento no. Por favor, creo que la van a hacer. Ahora sí está activado. Sí, ahora sí. Bueno, mira, yo tengo también una inquietud donde dice que el canon de Esdras, el canon de la Biblia se cerró en el siglo I. Luego nos dice que en aldeas después se fue escribiendo la Biblia y se realizaron trabajos inicialmente, se dieron toda su vida de lo que se dedicaron a copiar a pluma, todas estas. Entonces yo tengo la inquietud cuando dice de la Vulgata, si en el siglo I se cerró el canon, luego dice que la Vulgata se escribió en latín, entonces yo quiero saber, y hablan del canon de Esdras, entonces yo quiero saber, ¿son lo mismo el canon antiguo, la Vulgata y el canon de Esdras? ¿Tienen los mismos libros? Ok, gracias por la pregunta. El asunto de la Vulgata latina es que la Vulgata latina es la traducción de la Septuaginta. ¿La Septuaginta cuál es? La traducción del canon de Esdras al griego. Sí, la Biblia Septuaginta, o la versión de los 70, que se le llama así, es la traducción que hicieron 72 maestros, 72 eruditos, al traducirla del hebreo, que es el canon de Esdras original, al griego. ¿Qué pasa? Que la Septuaginta, aparte del canon de Esdras, contiene los libros apócrifos también. Entonces no solamente tiene los 22 libros del canon de Esdras hebreo, sino que tiene también todos los libros apócrifos. Entonces la Septuaginta pasa a la era cristiana con los libros apócrifos y el canon de Esdras, y fueron aceptados por la mayoría de la iglesia del primer siglo. Los libros apócrifos fueron aceptados también, aunque ellos tenían una anotación al pie que decían que no eran libros del canon, que eran considerados solamente para estudio. Luego, cuando Jerónimo hace la traducción del griego al latín, él traduce la Septuaginta. Por lo tanto, en la Vulgata latina vienen todos los libros apócrifos también, no solamente los del canon de Esdras, sino también los apócrifos. Y Jerónimo coloca y escribe también que los libros apócrifos no son canónicos y que solamente deben ser tenidos en cuenta para la edificación de la iglesia, pero no para corroborar doctrinas de la iglesia. Eso lo dijo Jerónimo, y eso se mantuvo así
hasta el año 1546. Se mantuvo así en donde, en el Concilio de Trento, y eso es otra historia que va para el módulo 2. Ok. Bendiciones. Bueno. Era la inquietud que tenía, entonces si la Vulgata tenía los mismos libros, no tenía, entonces ya, ok, queda claro. Gracias. Ok, perfecto. Hombre, buenas noches, bendiciones. La verdad que hay mucha información. Yo creo que más que preguntas, pues todavía es la hora, ya se haya pasado un mes, estoy ingeniando todo la temática que está expuesta en el módulo. Por este momento pues no tendría preguntas, sino agradecerte a ti y a los que han hecho preguntas, porque igual, aunque no las tenga en mente, pues en algún momento llegan a estar, ya están contestadas. Les agradezco por la participación y a ti antemano, pues no, Dios te bendiga y qué bueno poder tener el espacio de aprendizaje. Es lo que puedo decir en este momento. Aquí estoy anotando las cosas, pero bueno. No, okay. Gracias, hermano. Y gracias, mi amigo. Qué bendición, un abrazo. Salúdame ya a tu esposa también. Por ella. Amén, hermana. Amén. Adelante. Pastor, sobre la descripción en la cruz, que los judíos entendían muy bien que tenía allí escrito el nombre de YHWH. ¿Podría explicarse mejor? Sí, claro. Muy buena pregunta. Una pregunta interesantísima. Bueno, lo que pasa es que, como dice la Escritura, cuando Jesús fue crucificado, Poncio Pilato dio la orden de que colocaran una placa sobre la cruz con una inscripción. La inscripción tenía que estar escrita en hebreo, en griego y en latín. En hebreo porque era el pueblo judío el que estaba haciendo su muerto, ¿sí? Era el que estaba haciendo el juicio. En griego porque era el idioma que se hablaba a nivel de todos los pueblos del imperio, se hablaba el griego koine, el griego vulgar, y finalmente el griego, el idioma latín, que era el idioma imperial, el idioma oficial del imperio era el latín, y era el idioma por el cual se regían las normatividades y las reglas. Entonces que tenía que quedarle claro al gobierno, al emperador, al imperio, tenía que quedarle claro al pueblo del mundo entero y tenía que quedarle claro a Israel quién era el que estaba puesto ahí. Entonces miren la providencia del Señor, cómo hizo para que no quedara dudas de quién era el que estaba en la cruz. Entonces se escribió en el lenguaje hebreo para que Israel lo reconociera. Se escribió en griego para que todo el mundo se enterara. Y se escribió en latín para que el emperador supiera que había alguien por encima de él. Entonces, ¿qué fue lo que se escribió? En español es Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Eso es lo que aparece escrito en los tres idiomas. Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Es el famoso INRI. ¿Qué es el INRI? Es el acrónimo de esa frase. Es decir, toman la primera letra de cada palabra y la ponen ahí arriba como un acróstico. Pero no es un acróstico, los acrósticos son así, son verticales. Esto es un acrónimo, como decir las siglas. Cuando se habla de la sigla de una institución, es un acrónimo. Por lo menos el FBI es un acrónimo. SIJIN, aquí en Colombia, es un acrónimo. El DAS es un acrónimo. Entonces, el acrónimo de la frase escrita en latín es INRI, Iesus Nazarenus Rex Iudeus. Esos son Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Por eso el tiranosaurio se llama Rex, porque Rex en latín es rey. El tiranosaurio Rex, en su época era el que fue la especie que gobernó la tierra. Menos mal que se extinguieron, porque si no, no estuviéramos aquí. Entonces, INRI en latín significa Iesus Nazarenus Rex Iudeus, que es Jesús de Nazaret, el Rey de los Judíos. En griego, el acrónimo es IMNI, que es lo mismo, Jesús de Nazaret, no voy a decir en griego, un enredo, el Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Pero en hebreo
también estaba escrito, y no lo voy a decir en hebreo porque no sé cómo se dice, pero en hebreo la inscripción que aparece, el acrónimo es Yahvé. Imagínese usted. Entonces, así como nosotros vemos INRI, ellos veían Yahvé ahí arriba y decían, mataron a Jehová, mataron al yo soy, lo tienen ahí, no, quita eso, quítalo. Y no va a quitar nada, lo que está escrito está escrito. Entonces, el acrónimo para los judíos decía Yahvé. Les guste o no les guste, estaba puesto ahí. Porque Dios, imagínense, Dios que es Dios, desde el principio preparó para que el idioma que les iba a dar tenía que decir en el acrónimo Yahvé el día que lo crucificaron. Muy terrible, Señor. Eso no se le pasa a una. Entonces decía, recuerde que Jesús, el nombre es Yahshua. Entonces, lógicamente, la primera letra es la primera letra de Yahvé. Entonces, eso estaba así, fue determinado por Dios para que pasara de esa manera. Entonces los judíos de lejos iban caminando y dicen, oye, ¿quién está ahí? Yahvé. ¡Yahvé! ¿Cómo así que Yahvé? ¡Quita eso de ahí! No, lo que escrito está escrito. Solamente para los judíos tenía esa connotación divina. Porque para los gentiles, no, para los gentiles ellos decían el rey de los judíos. Bueno, eso, aquí murió el rey de los judíos. Y los romanos, pues sí, el rey de ellos. Pero para ellos era una ofensa. Y hasta el sol de hoy los judíos se enojan cuando dicen que mataron al Hijo de Dios. Ellos se enojan. Por eso fue que, si usted alguna vez vio la película La Pasión de Cristo, ¿cuánto la vieron? La que hizo Mel Gibson, que produjo Mel Gibson con este actor, no me acuerdo el nombre de él ahora. Se me escapa el nombre de él. Bueno, pues resulta que este actor, después que hizo la película de La Pasión de Cristo, lo expulsaron de Hollywood, no volvió a trabajar. Porque el capital que mueve Estados Unidos y Hollywood y la bolsa de valores es judío, por si usted no sabía. Ellos son los dueños del mundo, los judíos. Bill Gates es judío, si usted no sabía. Y entonces, Israel es la que gobierna las finanzas a nivel mundial y la gente piensa que son pobrecitos allá, que allá en el rincón del mundo, que pelea con los palestinos. El mundo entero se mueve porque Israel tiene la plata puesta. Así de sencillo. Por eso hay un gran misterio ahí cuando el Apocalipsis dice que la que comerciaba con todo el mundo y con todos los reyes de la tierra. Y la gente dice, no, esa es Roma. Bueno, échenle ojo a ver si es Roma. Porque la única que tiene la capacidad financiera para mover el planeta con su dinero es Israel. Con holocausto encima y todo. Israel es la única que tiene el dinero. La NASA la mueve Israel. La bolsa de valores de Wall Street la mueve Israel. El día que ellos digan, sacamos la plata, esto se va a pique, todo el mundo queda en la ruina. Porque ellos son los que tienen el dinero en todas partes. Entonces, así de sencillo. Dios la tenía guardada y se las aplicó ese día. Y por eso estaban enojados. Eso es lo que decía, ya ve ahí, imagínense. Entonces, a este hermano, digo hermano porque se convirtió a Cristo después de la película, el Señor se le reveló, y él se convirtió a Cristo, este actor se convirtió a Cristo, y tremendo predicador hoy. Lo expulsaron de Hollywood, lo expulsaron de todas partes, y no lo volvieron a contratar, y ha recibido cualquier cantidad de amenazas y comentarios de odio por haber hecho la película. Y lo mismo le pasó a Mel Gibson. Menos mal que esa gente tiene plata hasta para echar para arriba y no ha aguantado hambre. Pero si hubiera sido uno de nosotros, ay. Se llama Jim Caviezel. Jim Caviezel se llama él, el actor de La Pasión de Cristo, el protagonista. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Hermana, creo que respondí. No sé si quedó algo inconcluso ahí. Sí quedó claro. Perfecto. Imagínense, por eso que el apóstol Pablo dice, indiscutible es el misterio de la piedad. Él, Yahvé, se manifestó en carne. Eso es lo que ellos no pueden aceptar. Y tristemente la mayoría de la iglesia cristiana evangélica de hoy en día tampoco lo acepta. Es una confesión unánime. Cristo es Dios hecho carne. El propio Yahvé. Bueno, ¿quién más? La inquietud es la siguiente. Actualmente las Biblias que tenemos actualmente, pongamos la Biblia textual, cuando estamos leyendo el antiguo pacto, estamos leyendo la traducción del hebreo
a nuestro idioma o estamos leyendo la traducción del griego a nuestro idioma? Gracias por la pregunta, una pregunta muy interesante. O el griego solamente fue para la Septuaginta. Muy excelente pregunta. Okay. Excelente pregunta, mi hermano. Bueno, la Biblia textual que tenemos nosotros hoy en día hace parte de un proyecto que comenzó hace unos 40 años aproximadamente, en donde se está trabajando directamente con la Biblia hebrea. ¿Sí? Con la Biblia hebrea. El proyecto se llama BHC, usted lo puede buscar en internet. El proyecto se llama BHC, Biblia Hebraica Crítica. Entonces se ha tomado toda la documentación que se tiene en hebreo antes de la Septuaginta. Se ha tomado toda la documentación que se tiene en hebreo y las bases textuales. Gracias por la pregunta, porque me da pie para comentar esto. Las bases textuales que se están utilizando, o las familias textuales que se están utilizando para esta traducción, son el Códice de Leningrado, usted lo puede verificar, el Códice de Leningrado, el Pentateuco Samaritano y la Biblia Stuttgartensia. Estas tres bases textuales son las que se están utilizando para la confirmación y verificación de los textos hebreos, y se está traduciendo directamente desde ese lenguaje, desde ese idioma al español. Por eso hay tanta diferencia entre lo que tenemos hoy y lo que se tradujo al griego, luego al latín, posteriormente al alemán, después al español, al inglés y después al español. Por eso hay bastantes diferencias en lo que leemos hoy y lo que tenemos en las demás Biblias. Ok, gracias. Gracias, mi hermano, por tu pregunta. Es muy interesante. Pregunta, apóstol, ¿qué es el canon del primer templo y el segundo templo? Hermana Seudi está escribiendo una pregunta por aquí por el chat. Okay. Bueno, el canon del primer templo y del segundo está explicado ahí en el escrito. El primer templo pues tiene el canon que se documentó durante las primeras épocas o durante los primeros años de la escritura de Israel. Hasta ese momento todavía no se habían definido realmente cuáles eran los libros que eran sagrados, y solamente se consideraban algunos de los libros de la ley que conocemos hoy como ley del Pentateuco, se consideraban sagrados. Entre esos solamente se consideró sagrado el Deuteronomio. Los profetas no eran considerados sagrados todavía, sino hasta después de la destrucción. ¿Sí? Después de la destrucción de ese primer templo es que comenzó a considerarse algunos profetas como escritos inspirados por Dios, y con el transcurrir del tiempo se llegaron a estimar como libros de la escritura de Dios para Israel. Estos rollos, lógicamente, fueran aceptados como santos o no, como canónicos o no, fueron escritos. Y a lo largo de la historia, cuando Israel sufrió las invasiones y las destrucciones que padeció a mano de Asiria y a mano de Babilonia, cuando regresan allá con Esdras, cuando regresan a Israel, a Jerusalén, a la reconstrucción, Esdras se trae todos los rollos, los canónicos y los no canónicos se los trajo, y fue cuando comenzó la recopilación de toda la documentación de la escritura hebrea, y se presenta al final de la reconstrucción del templo ese compendio de rollos y de manuscritos en donde aparecen los escritos, la ley y los profetas, que son los que se preservaron hasta hoy. Eso es lo que tenemos del canon del segundo templo. Después de eso, pues no hubo más cánones, porque el canon se cerró con Esdras. Espero haber dado respuesta a tu pregunta. Nos quedan unos pocos minutos. ¿Sí? Escribe, el libro de Daniel no es considerado profético para los judíos. ¿Por qué? Bueno, hermano Wilman, gracias por tu pregunta. El libro de Daniel no se consideró profético en su tiempo, en su momento, como por lo que les acabo de decir. La mayoría de los libros no eran considerados santos ni sagrados por los judíos al inicio de su historia. Ellos alcanzaron ese estatus mucho tiempo, muchos años,
o siglos después, alcanzaron el estatus de sagrados y fueron tenidos en cuenta para meterlos en el canon. Pero al principio no, ni Daniel, ni Ezequiel, ni Isaías, ni Jeremías, ninguno. Solamente consideraban el Deuteronomio como el libro santo, el libro sacro por excelencia era Deuteronomio. Este es el libro que aparece en la escritura, encontrado por Josías. Cuando él estaba y dice encontró el libro de la ley, ese es el libro al que me refiero cuando digo que era el único que ellos entendían, era un libro santo, era un libro sagrado, solamente el de Deuteronomio, con el contenido que tuviera. En algunas partes del chat del grupo explicaba que necesariamente ese Deuteronomio al que me refiero hoy, al que ellos consideraban santo o sagrado, necesariamente no es el mismo Deuteronomio que tenemos hoy en la Biblia. ¿Por qué? Porque no hay documentación suficiente que demuestre o que dé por entendido cuál fue el libro que Josías encontró. Lo único que se sabe es que lo encontró, que le llamó ley y que lo refirió al pueblo. En ese contexto, el término o la palabra Deuteronomio, que significa repaso o volver a leer, puede ser aplicado a cualquier libro. Cualquier libro que usted lea por segunda vez o que lo tenga por segunda vez, por decir la segunda edición de un libro, es Deuteronomio. Sí, la segunda edición, por lo menos tiene por ejemplo, la Biblia textual. Tenemos la tercera edición. La tercera hubo una segunda, en la segunda hubo una primera. Cuando se sacó la segunda edición de la Biblia textual, toda la Biblia textual se le puede llamar Deuteronomio porque el nombre de Deuteronomio significa volver a leer o repaso. Luego se hace una tercera y es Deuteronomio también. Luego se hizo la cuarta, que es la que tenemos ahora, y es un Deuteronomio también. Entonces, por esa razón, el libro de Deuteronomio se llama así. ¿Por qué? Porque fue Moisés volviendo a leer la ley que está escrita en Éxodo y en Levítico a la nueva generación que iba a entrar a conquistar la tierra prometida. Ellos no habían escuchado ni habían leído las palabras de la ley, y Moisés a esa nueva generación, antes de entrar, se las vuelve a leer. Eso que volvió a leer lo escribieron, y como escribieron lo que ya se había dicho, se le llamó Deuteronomio. Entonces, por eso, cuando la Biblia dice que Josías encontró el libro de la ley y lo leyó, automáticamente queda con la etiqueta Deuteronomio. Eso no quiere decir que encontró Deuteronomio y leyó Deuteronomio. Eso lo que quiere decir es que leyó la ley. Pero ¿qué contenido de la ley leyó? No sabemos. ¿Vale? ¿Estamos claros en eso?